no sé cómo voy a resumir esto en 10 minutos, pero haré mi mejor esfuerzo. Buenas tardes, mi nombre es Katina Camargo. En la actualidad me desempeño como coordinadora de la unidad de formación pedagógica docente del Centro para la Excelencia Docente. La experiencia que les vengo a compartir hace parte de mi proyecto de investigación en la maestría en educación con énfasis en TIC. Este proyecto de investigación nace frente a una necesidad y a un reto que tuve cuando en su momento fui la coordinadora de lo que tiene que ver con la capacitación en tecnología con los profesores de la universidad en la unidad de nuevas tecnologías que en ese momento dirigía Carmen Ricardo. El reto para mí consistía en tratar de persuadir a los profesores de la universidad a que involucraran las tecnologías en sus escenarios de enseñanza-aprendizaje. Créanme que era un reto enorme porque abrir estos espacios implicaba toda una serie de actividades como convocar a los profesores, convencerlos de que asistieran, para que finalmente nada más llegaran 5 a 2 profesores. Finalmente eso terminaba, siendo honesta, terminaba en asesorías personalizadas en donde yo me daba cuenta que realmente ahí había un efecto interesante. Entonces, en el contexto de la maestría dije, óyeme, la asesoría personalizada tiene un mejor efecto en el trabajo del profesor porque crea una relación muy cercana, hay un ejercicio de seguimiento en el diálogo y en la manera como él comienza a cambiar la forma como involucra las tecnologías en su clase. Y bueno, frente a ese contexto nace esta propuesta de investigación que sencillamente plantea cómo utilizar el coaching en educación, específicamente el coaching instruccional desarrollado por Jim Knight, director de un centro para la enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Kansas, frente a una habilidad en particular del profesor universitario que tiene que ver con el desarrollo de la competencia pedagógica para vincular tecnología en ambientes presenciales de aprendizaje. Entonces, el objetivo era determinar el efecto precisamente del coaching frente a esa habilidad del profesor. Aquí está mi marco teórico, que va desde una revisión de las tendencias de TIC en educación superior, revisando aspectos relacionados con el desarrollo profesional docente en el contexto universitario, el modelo TPAC, el coaching instruccional y, por supuesto, los estándares TIC para docentes SIST. Entonces, les cuento. En la experiencia que yo logré trabajar como coordinadora de uso de TIC en el aula, me di cuenta que la principal debilidad del profesor estaba precisamente en el segundo estándar que propone la ISTE con relación a los estándares que un profesor debe manejar, trabajar, conocer con el uso de tecnología en el aula. Entonces decidí trabajar con el segundo que corresponde a la planeación y diseño de ambientes de aprendizaje como experiencias usando en TIC. Ahí está la traducción literal, está mal traducida, pero así está en el documento. Bien, entonces, ¿qué hice? Tomé este estándar y este estándar plantea 5 indicadores esenciales para poder involucrar adecuadamente las tecnologías en ambientes virtuales de aprendizaje. Y para cada uno de esos indicadores se diseñó una guía o ruta de trabajo que el profesor involucrado en la experiencia de investigación tuvo que desarrollar, tuvo que reflexionar y tuvo que dialogar conmigo en sesiones bajo los principios del coaching instruccional. El coaching instruccional plantea un modelo de acompañamiento basado en los principios que ustedes ven en pantalla: igualdad, elección, voz, diálogo, reflexión, praxis, que implica acciones de modelado, observación, exploración y apoyo en ese proceso. Básicamente lo que plantea el modelo de Partnership Learning de Jim Knight es manejar una relación muy horizontal con el profesor, en donde, si bien es cierto que yo tenía algo de experticia en el uso de tecnología en el aula de clases, porque en ese momento yo era especialista, tenía el grado de especialista en educación con TIC, era manejar esa relación horizontal en ese proceso de acompañamiento con el profesor.
atendiendo sus inquietudes de acuerdo, en la medida que él iba manifestando sus necesidades, en la medida que iba manifestando sus inquietudes, pero sobre todo en la medida en que él iba haciendo un poquito de disonancia cognitiva con relación al ejercicio de su propia práctica de aula. Que eso fue uno de los elementos más importantes que yo pude determinar en esta investigación. Bueno, la metodología fue un tipo de investigación cuantitativa, estudio de caso experimental, fue un caso único, involucró la población dirigida a profesores de una universidad privada, ustedes se imaginarán cuál. Y la unidad de análisis fue un profesor del área de ciencias de la salud que orienta, todavía lo hace, una electiva para los programas de medicina y enfermería. La variable independiente pues, fue la aplicación del coaching instruccional sobre la dependiente, que fue la habilidad docente del profesor frente a la planeación y desarrollo de ambientes presenciales de aprendizaje apoyados con tecnología. Esta fue la metodología. ¿Cómo se seleccionó el esquema? Lo que muestra es el paso a paso de cómo se dio la investigación. El primer paso fue la selección de unidad de análisis, que en ese momento, aprovechando mi poder como coordinadora, ya yo tenía identificado a algunos profesores que eran muy susceptibles o eran muy sensibles al tema de uso de tecnología en el aula, porque también hay que ser sinceros, no todos los profesores le apuntan a eso. Entonces yo le conté a los profes, mira, profe, voy a hacer mi tesis, te gustaría involucrarte, mira, vas a aprender muchísimo. Bueno, listo, el profesor, fueron 3 profesores quienes se postularon, y para poder seleccionarlos tuvieron que pasar una primera prueba que está relacionada con el primer estándar del esquema que les mostré, no sé si se lo recuerdan, que tiene que ver con operaciones básicas en uso de tecnología. Entonces le apliqué un instrumento a cada uno de ellos y el que tuvo mejor desempeño, ese fue el ganador y fue el profesor del área de la salud. De esa manera se escogió el análisis. Luego viene el acompañamiento. El acompañamiento parte de una línea base que consistió en una observación, en 3 observaciones muy puntuales, donde se pretendía caracterizar cómo el profesor usaba la tecnología en sus clases en su ambiente natural silvestre. Los resultados fueron un uso muy tradicional, el uso de la diapositiva que contaba toda la historia y el profesor repetía lo que la diapositiva decía. Luego de esto, a él se le hace una retroalimentación bajo el enfoque del coaching e iniciamos, porque es importante esta parte porque él necesita un contexto de partida para poder identificar las necesidades que él necesitaba mejorar y luego viene el tratamiento. Este tratamiento consistió en entrevistas por casi un semestre completo, se desarrollaron 12 entrevistas en donde el insumo básico era el desarrollo de estas guías que les comenté que estaban asociadas a esos indicadores muy puntuales. Estas guías eran así. Estaba el indicador, se tradujo a resultados de aprendizaje específicos dentro del proceso y el profesor tenía que desarrollar una serie de ítems en cada guía que ayudaba a conocer lo que ese indicador le pedía. Al final de la guía se le pedía, al finalizar de cada guía, se le pedía al profesor que que complementara la planeación de una posible clase con el uso de tecnología con base en lo que el indicador le estaba enseñando o le estaba mostrando. Al final, el profesor terminó con una planeación completa teniendo en cuenta los insumos que le aportaba cada guía asociado a cada indicador. Ese fue el producto final. Estas 12 entrevistas con el profesor fueron grabadas, las guías, por supuesto, él las desarrollaba y se le pedía al profesor que en la medida que avanzaba en el desarrollo de las guías, él debía expresar inquietudes o preguntas en el desarrollo, que era el insumo posterior a estas entrevistas. Finalmente, el proceso cierra con la medición postintervención, que consistió precisamente en la observación de clase, en la observación de una clase donde él pudo implementar lo que planeó durante el tratamiento. Y fue una clase maravillosa. Ahora vamos a ver los resultados. Bueno, aquí está la metodología de lo que era en sí la aplicación de los instrumentos. Para cada uno de los indicadores, al profesor debía diligenciar un formato que me permitía a mí conocer qué tanto el profesor sabía sobre ese indicador.
en un primer paso como pretest. Luego había la intervención, las entrevistas que fuesen necesarias. No crean que fue una entrevista por indicador. El indicador que más tiempo llevó el proceso fue era el que tenía que ver directamente con lo pedagógico. Nos llevamos casi 5 conversaciones con relación a eso. Y posteriormente se hacía una segunda medición para comparar qué tanto había avanzado el profesor con relación a la comprensión de ese indicador. Esa era la idea. Esto se hizo para cada uno de los indicadores. Eso quiere decir que tenemos 5 resultados. Bueno, aquí tienen los resultados relacionados con esa primera observación de clases. El profesor literalmente se rajó. Porque miren, ahí están unos ítems importantes. La escala va de 1 a 5, se los leo rápidamente para que ustedes tengan un contexto. Objetivos de aprendizaje. Propició la construcción de conocimiento durante la actividad de aprendizaje. Promovió el diálogo y la expresión de las ideas y posturas de los estudiantes. Y miren el último ítem, el 10, que tiene que ver con la mediación con TIC, que tanto la mediación con TIC contribuyó al logro del objetivo de aprendizaje a partir de las actividades de enseñanza y aprendizaje que promovió. Estos resultados se tomaron con base en una observación de clase que posteriormente fueron traducidos en una rúbrica. Miren el bajo desempeño. Y miren la gráfica que muestra la diferencia de los resultados. La línea azul corresponde a la gráfica que les acabo de leer. Y miren las observaciones de clase posterior al acompañamiento, donde mejora significativamente el punto 10 relacionado con la mediación de tecnologías en la estrategia de enseñanza-aprendizaje que el profesor utilizó, básicamente. En la gráfica anterior vemos el detalle de cómo el profesor avanzó en cuanto a la comprensión de los elementos o los indicadores del estándar que se trabajó en el contexto de esta investigación. Bien, estos resultados en lo personal me sorprendieron muchísimo cuando hicimos el análisis de contenido tanto de las grabaciones como de las guías que el profesor desarrolló. Yo estaba convencida que la categoría relacionada con mediación con tecnología iba a ser mucho más alta y fue lo contrario. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio de coaching, ese ejercicio de reflexión al que se expone el profesor, moviliza mucho las creencias y las concepciones que el profesor tenía con relación a la forma como enseñaba y también a la forma como aprenden los estudiantes. Comentarios como, por ejemplo, Katina, honestamente, después de este acompañamiento me doy cuenta la importancia de la planeación de una clase. Me doy cuenta que soy un mal profesor porque ahora sé que se pueden hacer otras cosas en clase y que no lo hago. Le permitió conocerse mejor como profesor porque de alguna manera la retroalimentación de las observaciones de clase pues permitió darle esos aspectos que él reflexionó sobre qué cosas debía mejorar y qué cosas él tenía como fortalezas y que debía seguir trabajando en sus clases. Bueno, aplicando una serie de rúbricas, comparando el nivel de desempeño del profesor con base en las observaciones de clase, el profesor cuando inicia el proceso es de acuerdo a esta escala de la ISTE, el profesor está en un nivel principiante antes del acompañamiento pedagógico y cuando finalizamos a partir de todos los resultados, pues vemos que el profesor termina en un nivel experto. Y les cuento que la planeación o lo que él terminó desarrollando en la clase no fue una cosa tan... No fueron las super TIC ni nada por el estilo, simplemente fue la selección adecuada del video educativo adecuado, apoyado en una estrategia colaborativa maravillosa que incluso en la grabación de las clases se nota cómo el profesor, él tuvo oportunidad de verlo, cómo él se pierde un poco la estabilidad. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado desde su rol como profesor a tener el control de la clase. Pero cuando él cede el control a los estudiantes, promoviendo el aprendizaje, apoyado con un buen material tecnológico, un buen material TIC,
y ve cómo el estudiante se empodera del proceso, el profesor se le ve la inestabilidad. Y fue muy interesante la reacción incluso después de la retroalimentación. Él mismo se dio cuenta y me confesó, créeme que me dio un poco de miedo porque yo nunca había manejado este tipo de trabajo en el aula de clases. Pero me permitió, me comentaba, me permitió evidenciar quién es quién en el salón de clases, porque mientras que uno como profesor permanentemente está hablando, tú no te das la oportunidad de conocer qué es lo que está pensando en el estudiante. Pero cuando se proponen actividades de aprendizaje en donde el estudiante tiene la oportunidad de expresarse, tú tienes la oportunidad como profesor de explorar su nivel de comprensión, incluso quiénes son ellos realmente, en el trato, en la interacción y demás. Entonces, el aporte de esta experiencia no fue solamente el acercamiento que tuvo el profesor en cuanto a la comprensión pedagógica necesaria para poder vincular la tecnología, porque él se dio cuenta, era algo supremamente sencillo, pero él se dio cuenta que necesitaba de un contexto muy claro, muy concreto, muy específico, para que las TIC tuvieran sentido y pertenencia en ese ambiente de aprendizaje, sino que también permitió movilizar creencias y posturas que él tenía con relación a la forma como enseña. Para mí, en lo personal, fue una experiencia muy, muy interesante. El reto pues, del proyecto de investigación, y yo se lo decía porque me lo encontré recientemente, bueno, has mantenido todo el aprendizaje que tuvimos durante la experiencia, entonces ahí queda como la inquietud. Pero bueno, en sí el coaching sí es una excelente estrategia de acompañamiento en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional docente. De hecho, aprendí a manejarlo durante toda esta experiencia de investigación y como asesora pedagógica dentro de mi rol como coordinadora de una unidad de formación pedagógica docente, me ha ayudado muchísimo incluso para aprender a cómo conectarme o comprender al profesor dependiendo del nivel o del momento que él se encuentre en su proceso como profesor. Porque la docencia se aprende permanentemente, no tiene un punto, no tiene un objetivo final. Nos encontramos siempre en un constante proceso de aprendizaje docente. Y bueno, y esa fue mi experiencia.